Hoy ocurrió lo impensable. En el espacio, un objeto extrasolar se partió en dos. Una mitad desapareció y la otra envía señales directamente a la Tierra. Los científicos lo consideran el descubrimiento más aterrador de la historia. Al final de este video, comprenderás por qué Tracy Atlas podría no ser solo un cometa, sino un organismo vivo. No te pierdas lo que sigue, porque te dejará sin palabras. Llevo más de 4 décadas estudiando las leyes del universo, la gravedad, la mecánica cuántica. Creía haberlo visto todo, pero lo que le ocurrió hace apenas 11 horas al satélite Tracy Atlas me dejó atónito. Este objeto no explotó, no se desintegró por la presión, se partió limpia y precisamente como si estuviera diseñado para ello. 2 mitades perfectamente iguales. No hubo rastro de escombros, ni dispersión aleatoria de los mismos, solo una separación geométrica perfecta, imposible para cualquier objeto natural en el espacio. Cuando recibí la llamada de mis colegas de la NASA, pensé que era una broma, pero entonces llegaron los datos, Multiple Observatorios, Chile, Hawái, la Red Espacial Europea, todos informaban lo mismo. El satélite Tracy Atlas se había fragmentado y entonces sucedió algo aún más increíble. La mitad había desaparecido. No estaba a la deriva detrás de un planeta, ni estaba oculto por la luz solar. Simplemente había desaparecido, borrado de todos los radares, telescopios y escáneres de espacio profundo que tenemos. Y necesito que entiendan algo. Podemos rastrear un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto desde miles de kilómetros de distancia. Podemos ver galaxias de 13,000 millones de años. Pero ahora hemos perdido un objeto del tamaño de una montaña. Esta no es la primera señal. Simplemente, aún no hemos atado cabos. ¿Recuerdan a Oumuamua? El primer objeto interestelar que descubrimos en 2017, los científicos estaban desconcertados por su extraña forma alargada y su aceleración antigravitatoria que lo impulsaba a través del espacio. Luego, en 2019, apareció Dosy Borisov, un cometa con una composición química completamente diferente a la de cualquier objeto del sistema solar, rico en monóxido de carbono. Los hemos descartado como rarezas cósmicas, pero ahora algunos analistas proponen una hipótesis aterradora. Oumuamua es un explorador que cartografía el campo gravitatorio de nuestro sistema. Borisov es un sistema de transporte que siembra nuestra atmósfera superior con compuestos específicos. YSAN I-Atlas es el detonante, está aquí para activar lo que otros han dejado atrás. Así que pregúntate esto: ¿qué tipo de fuerza o tecnología podría borrar la existencia de esa manera? ¿Qué podría partir un cuerpo interestelar masivo con una precisión tan increíble y luego volver invisible la mitad? Las rocas no funcionan así. Los cometas no funcionan así. Es intencional, es controlado, y eso es lo que más me asusta. 48 horas antes de la división, Tracy Atlas seguía una trayectoria predecible, tranquila, constante, sin nada fuera de lo común. Pero de repente, sin previo aviso, comenzó a acelerar, no pozzo, sino drásticamente. Aquello, sin duda, hizo añicos todas las ecuaciones conocidas, ganaba velocidad, se movía cada vez más rápido. Sin embargo,
no había señales visibles de propulsión, ni chorros de gas, ni reacción al viento solar. Nada que pudiera explicar de dónde provenía esa energía. Como ven, los cometas y asteroides se comportan de forma predecible. A medida que se alejan del Sol, disminuyen su velocidad, pero Tracy Atlas hizo lo contrario, aceleró. Los datos eran irrefutables y cuanto más los analizábamos, menos sentido tenían. Mis colegas de Harvard buscaron efectos de asistencia gravitatoria, influencias solares e incluso desgasificación oculta, pero todo resultó ser un callejón sin salida. No quedaba ninguna explicación natural. El evento volvió a dejar al mundo de la astronomía preguntándose qué es exactamente Tracy Atlas, un cometa, una máquina antigua o un mensajero viviente de algún otro lugar del universo. Y si una mitad está enviando una señal a la Tierra, ¿acaso acabamos de recibir un saludo de alguien? Las fallas de los satélites no fueron un simple fallo aleatorio. Un informe filtrado de la División de Ciberseguridad del NORAD reveló algo mucho más siniestro. Los pulsos electromagnéticos transportaban un paquete de datos comprimido que explotaba una vulnerabilidad cuántica presente en la mayoría de los microprocesadores modernos. No destruyó el sistema. Implantó un código latente. Nuestra red global de comunicaciones se estaba convirtiendo en un receptor global de toda la información entrante. Los planos son más que simples esquemas, son malware para nuestra civilización. Entonces sucedió algo aún más extraño. 36 horas antes de la desintegración, observatorios de todo el mundo, desde Sudamérica hasta Hawái y Europa, registraron un fenómeno sin precedentes. Desde el núcleo del cuerpo celeste se emitía un flujo constante de pulsos de energía. No se trataba de ráfagas aleatorias ni de radiación ordinaria. Eran pulsos de energía perfectos que se repetían exactamente cada 11 minutos con una precisión de nanosegundos. La precisión conmocionó al mundo científico. La naturaleza no se rige por un tiempo perfecto. Ningún proceso natural podría producir tal precisión. Incluso los púlsares de neutrones, los objetos rotatorios más estables conocidos, presentan fluctuaciones microscópicas a lo largo del tiempo, pero Tracy Atlas era diferente. Su señal era absolutamente precisa, como el latido de una máquina gigantesca resonando en el espacio. El patrón de pulsos seguía un ciclo repetitivo con una estructura matemática precisa, como una señal codificada. Si estos pulsos son controlados y la aceleración es intencional, entonces Tracy Atlas está anunciando su presencia. 18 horas antes de la separación, ocurrió un fenómeno tan misterioso que asombró incluso a los científicos más escépticos. Bajo vigilancia constante, la forma del Tracy Atlas comenzó a cambiar. Al principio, el cambio fue casi imperceptible, meras fluctuaciones en la superficie, pero 2 horas después, lo imposible se hizo realidad. El enorme objeto de miles de pies de diámetro se transformó lentamente de una esfera en un cilindro perfecto, liso y simétrico, hasta un punto que la naturaleza jamás podría haberlo creado. Ninguna sustancia conocida, ya fuera roca, hielo o metal, podría haber soportado un cambio de forma de tal magnitud. Según todas las leyes de la física, debería haberse desmoronado, fundido o explotado, pero el Tracy Atlas permaneció intacto con su superficie moviéndose rítmica
y precisamente como si estuviera programada, de repente los pulsos de energía de 11 minutos que se habían registrado durante días cesaron por completo. Todas las señales de radio desaparecieron, ni ondas, ni sonido, ni datos. El espacio quedó en absoluto silencio. Era como si el objeto hubiera apagado su máquina o hubiera cambiado a un modo de funcionamiento distinto, incomprensible para el ser humano. En aquel momento, nadie esperaba que aquel silencio fuera la primera señal de alarma, una señal de que lo que flotaba en el espacio no era simplemente un iceberg o una roca errante, sino quizá algo que despertaba, preparándose para cambiar por completo la forma en que la humanidad veía el universo. 11 horas después, el satélite Tracy Atlas se dividió en dos. Un suceso inexplicable ocurrió siguiendo una trayectoria perfectamente definida, casi preprogramada. Las dos mitades, denominadas objeto A y objeto B, eran idénticas en tamaño, masa y órbita. Durante los primeros minutos se desplazaron con estabilidad por el espacio, como si siguieran un plan predeterminado. Entonces sucedió lo absurdo. El objeto B giró repentinamente hasta quedar perfectamente perpendicular, un movimiento que desafiaba todas las leyes de la física. Ninguna fuerza, ni la gravedad, ni una colisión, ni una reacción podía crear un giro perfecto de 90 grados en el vacío. Inmediatamente después, aceleró drásticamente, alcanzando velocidades muy superiores a los límites conocidos de la materia. En un instante, desapareció de la vista, del radar, de los telescopios y de los sensores. En los instantes previos a su desaparición, una serie de estaciones de monitoreo alrededor del mundo registraron su señal y luego todas guardaron silencio. Un objeto de kilómetros de tamaño que viajaba a una velocidad inimaginable se había desvanecido del universo como si jamás hubiera existido. En los centros de control, el silencio pronto dio paso a susurros ansiosos. Algunos investigadores creen que el objeto B no desapareció, sino que simplemente se ocultó mediante tecnología de manipulación de la luz o la gravedad. Algunas teorías más audaces incluso sugieren que se desplazó por el espacio o atravesó un portal cósmico hacia otra dimensión. Los expertos admiten que ninguna explicación de la física moderna basta para abarcar este fenómeno. El evento Tracy Atlas ha obligado a la comunidad científica a reconsiderar por completo su comprensión del espacio, la energía y la materia, y quizás acabamos de presenciar la primera evidencia de que el universo no es como lo imaginamos, sino que hay algo oculto que nos observa 4 horas después de la separación del satélite Tracy Atlas. Mientras los observatorios seguían buscando frenéticamente la mitad faltante, surgió un nuevo y extraño fenómeno. Esta vez, de lo que quedaba, el objeto A, al principio, solo se percibía un leve zumbido en el espectro radioeléctrico tan tenue que muchos lo confundieron con ruido de fondo. Pero cuando el equipo del observatorio de Arecibo filtró el ruido y amplificó la señal, el resultado fue un silencio absoluto en la sala de control. Lo que vieron no era ruido aleatorio. Era una secuencia de señales claramente estructurada, que se repetía en proporciones de números primos. El mismo lenguaje matemático que los humanos usaron para enviar mensajes al espacio mediante el disco de oro de las Voyager hace más de 40 años, solo que esta vez
No éramos los remitentes, sino los receptores. Durante 31 minutos, la señal se mantuvo constante. No se dirigía al espacio, sino directamente a la Tierra, localizando las coordenadas de los receptores más potentes del planeta. Todos los intentos de decodificarla fracasaron hasta que el equipo se percató de algo aún más aterrador. La señal no se dirigía al espacio profundo, sino de vuelta, apuntando directamente al lugar donde había desaparecido el objeto B como una llamada, un llamado de regreso. Cuando el último pulso cesó, todo quedó en silencio. Pero apenas unos minutos después, los sensores del espacio profundo detectaron una leve ondulación gravitacional tan débil que casi pasó desapercibida, pero con la señal inequívoca de una masa masiva en movimiento. No fue ruidoso, no fue un remanente de energía. Y desde luego no fue una coincidencia. Los datos demostraron que lo que había desaparecido volvía a moverse. Los astrofísicos han propuesto numerosas teorías. Utiliza el objeto B un mecanismo de distorsión espacio-temporal para regresar, o se trata de tecnología de teletransportación intergaláctica, una forma de retroalimentación energética inteligente. Algunas ideas más extremas sugieren que simplemente hemos activado una forma ancestral de comunicación o despertado una entidad interestelar latente. Y si estos datos son correctos, entonces lo que se aproxima a la Tierra no es una señal, sino el propio objeto B, un objeto enorme que se mueve en silencio con un propósito que la humanidad aún no está preparada para afrontar. Las lecturas gravitatorias se estabilizaron, indicando que el objeto B se precipitaba hacia la Tierra. Su órbita no era caótica, sino asombrosamente precisa, como si estuviera guiada por una mano invisible. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó su lente hacia él, la imagen que capturó dejó al equipo sin palabras. En lugar de la roca rugosa y llena de cráteres típica de los cometas, la superficie del objeto B era lisa como metal líquido, reflejando la luz de forma tenue y uniforme. El análisis espectroscópico reveló que su composición no coincidía con la de ningún material natural o artificial conocido. No era roca, no era hielo, no era aleación, era algo completamente distinto, una estructura con un propósito definido. Mientras tanto, Three Eye Atlas, la otra mitad, continuó su viaje a una velocidad de millones de kilómetros por hora, pero entonces sucedió lo impensable. Comenzó a desacelerar suave y precisamente sin señales de pérdida de energía ni impacto. Al entrar en la órbita exterior de Júpiter, se detuvo en completo silencio y desde ese momento todas las agencias espaciales del mundo guardaron silencio. El último informe enviado desde la red del espacio profundo fue un único paquete de datos cifrados, pero paralelamente a las señales físicas, otro fenómeno aterrador comenzó a propagarse por la Tierra. Neurocientíficos del Instituto Max Planck descubrieron un aumento repentino en los informes de alucinaciones auditivas en todo el mundo. Miles de personas describieron un zumbido grave, rítmico y repetitivo que se producía simultáneamente en muchos países. Las resonancias magnéticas de sus cerebros revelaron un patrón de activación sincronizada en la red neuronal, por defecto un área asociada con la autoconciencia y la conciencia interna.
Esta señal no solo afecta a las máquinas, sino que también despierta la biología humana, resonando directamente con la frecuencia de la conciencia. Los científicos comienzan a preguntarse, ¿se trata simplemente de una señal de radio o de una forma de comunicación que trasciende las leyes de la física? Una llamada a la mente humana. ¿Somos realmente meros observadores o nos hemos convertido accidentalmente en parte de su sistema? Mientras tanto, un análisis espectral profundo del objeto A, los restos del Tracy Atlas, ha arrojado un resultado que invalida todos los modelos físicos. Bajo su capa de hielo y roca, su núcleo no es sólido, sino hueco, incluso menos denso que el vacío. Según la descripción, no se trata de un vacío normal, sino de un espacio-tiempo estable y deformado, como una bolsa de energía que pliega el universo sobre sí mismo. La teoría más reciente sugiere que Tracy Atlas no es un objeto del sistema solar, sino una estructura artificial, una puerta espacial. Al dividirse, no se rompió, sino que se abrió, y lo que emergió de su interior fue el objeto B, que ahora permanece inmóvil en el espacio a la espera de algo. El último mensaje de la red del espacio profundo fue registrado de la siguiente manera: el objeto B mantiene su posición, no se detecta ningún movimiento adicional, esperando instrucciones, pero lo que hizo estremecer a todos fue la triple repetición al final del mensaje, precisa, fría, impassible. Esperando instrucciones, esperando instrucciones, esperando instrucciones. Y fue en ese momento cuando los científicos comprendieron que tal vez no solo estaba esperando una señal nuestra, sino de alguien más o de su origen. Durante casi 6 horas, el objeto B permaneció inactivo en órbita cerca de Júpiter, sin emitir señales. Todo parecía haber terminado hasta las 03. 00 UTC. Cuando todo el sistema de videovigilancia terrestre emitió una alerta simultáneamente desde su ubicación, se produjo una ráfaga de ondas electromagnéticas extremadamente concentradas que se propagaron por el espacio con una precisión casi artificial. Cuando los científicos descifraron los datos, hicieron un descubrimiento escalofriante. Los pulsos eléctricos no eran ruido, sino una serie estructurada y simétrica de ondas que parecían planos o diagramas técnicos. Cada pulso era una instrucción, como si alguien o algo estuviera enviando un conjunto de instrucciones de funcionamiento. Minutos después, las señales de radio se transmitieron de vuelta a la Tierra y entonces varios satélites en órbita perdieron contacto simultáneamente. La sincronización fue perfecta, eliminando por completo la posibilidad de que fuera casualidad. Los expertos concluyeron: el objeto B no solo enviaba un mensaje, sino que activaba algo que ya existía en la Tierra. Mientras la NASA, la ESA y otras agencias espaciales se apresuraban a desconectar y apagar sus redes, los astrónomos independientes continuaron observando, y fueron ellos quienes descubrieron el detalle más aterrador. El objeto A, el remanente de Tracy Atlas, brillaba. La luz provenía del interior, un pulso lento, profundo y constante, como un pulso de energía que despierta. Su intensidad coincidía exactamente con la frecuencia emitida por el objeto B. Un lado emitía, el otro recibía. Dos mitades del mismo sistema se comunicaban y se activaban simultáneamente. Los astrofísicos comenzaron a plantear hipótesis sin precedentes. ¿Acaso Tracy Atlas
y el objeto B no eran dos fragmentos del mismo cometa, sino dos partes de una antigua máquina programadas para activarse cuando las condiciones fueran las adecuadas. Algunos creen que están poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Tierra, comprobando si el planeta está preparado para una réplica. Algunas teorías más audaces sugieren que las señales simétricas no son solo datos, sino una forma de código genético, energético, capaz de interactuar con el campo bioelectromagnético del planeta e incluso de influir en la conciencia colectiva de los humanos. Por ahora, el objeto B permanece en silencio, pero el objeto A continúa brillando a una frecuencia regular, parpadeando como un latido cósmico, y cuando los sistemas de radar comienzan a registrar sutiles fluctuaciones en el espacio alrededor de Júpiter, los científicos saben que algo realmente está sucediendo. Los dos objetos distantes ya no son solo misterios astronómicos, se comportan como un sistema que despierta. Y la única pregunta que queda es, ¿lo que están despertando está allá afuera o está aquí en la Tierra? En las últimas 12 horas, ambas mitades del asteroide 3 Atlas han comenzado a moverse de nuevo. Pero esta vez no es un movimiento aleatorio. El objeto A, la parte brillante, ha comenzado a girar lentamente sobre su eje y el objeto B, que se encuentra cerca de Júpiter, refleja ese movimiento a la perfección. Cada ángulo, cada giro está perfectamente sincronizado, como si un espejo se mirara a sí mismo a través de cientos de millones de kilómetros de espacio. Los astrónomos pronto se percataron de una inquietante coincidencia. Los ejes de rotación de ambos objetos convergen a lo largo de la órbita terrestre, no se dirigen hacia el Sol ni se adentran en el espacio profundo, sino que se alinean con nuestro planeta. Fue entonces cuando se extendió el pánico silencioso. Múltiples informes filtrados de agencias espaciales mostraban que las dos mitades generaban un campo electromagnético masivo conectándolas a distancias astronómicas. Al comenzar la alineación, el campo magnético terrestre fluctuó erráticamente. Las brújulas se desalinearon. Las señales GPS fueron inestables y bandadas de aves migratorias cambiaron repentinamente de dirección en pleno vuelo. Los expertos describieron el fenómeno como un leve temblor planetario, como si una mano gigante e invisible hubiera rozado el borde de la Tierra. De repente, el mundo pareció pequeño, como si algo enorme y distante comenzara a impactar directamente el planeta azul, mientras los observatorios de todo el mundo se esforzaban por descifrar la última señal no encriptada del objeto B. Se produjo un giro inesperado. Un lingüista que trabajaba para DARPA descubrió que no se trataba de un idioma ni tampoco de un código informático. Era un mapa estelar tridimensional, pero con una cuarta coordenada temporal, una marca de tiempo espacio-temporal. El mapa no indicaba una ubicación en el espacio, sino un punto específico en el futuro, aproximadamente dentro de 72 horas. A medida que se recopilaban los datos, emergió una verdad escalofriante. El mensaje, esperando instrucciones, no era para nosotros, era una señal programada, una cita en el espacio-tiempo. Ahora, a medida que el campo energético entre los dos objetos se intensificaba, las líneas del campo magnético terrestre comenzaron a vibrar como cuerdas y en la atmósfera aparecieron extrañas manchas de luz nunca antes vistas.
Una sola pregunta resonaba en todos los centros de investigación y observatorios del mundo. ¿Qué sucederá cuando las dos mitades finalmente se conecten? ¿Será una colisión colosal, la apertura de un portal cósmico, una intersección dimensional o peor aún, el inicio de un sistema que ha permanecido latente durante milenios, que ahora despierta? Y la Tierra es la clave. Si te parecen fascinantes estos descubrimientos y quieres compartirlos, no olvides darle a me gusta a este video y comentar qué te parece el Tracy Atlas y las preguntas que plantea. Si quieres seguir descubriendo temas científicos interesantes y profundizar en los descubrimientos espaciales, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por ver el video. Exploremos y compartamos estas ideas juntos para llevar la exploración espacial al siguiente nivel.